Bueno, buenas noches a todos. Qué pena la demora. Bueno, buenas noches a todos. Qué pena. Me tocó hacer una cosa del trabajo, pero ya aquí me desocupé para que podamos ver el capítulo de hoy. ¿Quieren permítanme un minutico? Aquí contacto a las personas que necesito que estén y ya procedemos a iniciar. Listo, parce. Allá lo escucho. Creí. Mutese porque se escucha el resto. Pero mutese en el Discord. Pero mutese en el... Bueno, yo creo que ya vamos a iniciar. Cualquier cosa pues que hagan la repetición. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de un poco de los conceptos de switching. Vamos a hablar de algunas características importantes que tenemos que tener en cuenta. Listo, entonces, bueno, aquí yo les muestro una imagen de lo que es en la parte izquierda un campus. Un campus pues puede hacer referencia pues a una sede que tiene pues muchos equipos finales conectados pues de forma cableada. Esos equipos se conectan a unos switches y entre los switches pues también hay una conexión, y en la parte derecha tenemos lo que es un data center. Un data center por lo general pues es un punto seguro donde pues los equipos están alojados en ya sea pues en diferentes rack que tienen disponibilidad de corriente eléctrica, y pues los clientes pues almacenan como tal sus puntos centrales o la información más valiosa. Entonces, esos servidores y switches a menudo se encuentran en una sala cerrada, pues como les decía, que se llama data center, con conexiones a la LAN del campus para soportar el tráfico desde o hacia los usuarios. Para reenviar el tráfico de un dispositivo de usuario a un servidor y viceversa, cada switch realiza el mismo tipo de lógica. Es decir, en este caso no es como en el router, que uno en el router le configura el protocolo de enrutamiento o le configura pues diferente direccionamiento IP. La diferencia entre el switch es que todos los switches hacen lo mismo. Ya vamos pues a ver más a fondo cuál es la tarea principal que realiza el switch. Regálame un segundito, envío el link por acá. Listo. Vamos a hablar acerca de nuevamente de los conceptos de switching.
Como les decía, la función de un switch LAN es reenviar tramas Ethernet. Las LAN existen como un conjunto de dispositivos de usuario, servidores y otros dispositivos que se conectan a los switches, con los switches conectados entre sí. El switch LAN tiene una función principal que es reenviar tramas a la dirección de destino, la MAC correcta. Aquí en resumidas cuentas, ¿cuál es la función principal del switch? Reenvía las tramas hacia la dirección MAC de destino. Por aquí ya está Alexis. Listo. Para lograr ese objetivo, los switches utilizan la lógica basada en la dirección MAC de origen y destino en el encabezado Ethernet de cada trama. Y ahorita vamos a ver nuevamente nuestra trama. Y aquí tener en cuenta que la lógica se basa en la dirección MAC de origen y de destino. Y esto está dentro del encabezado de nuestra trama. Se decide cuándo reenviar una trama o cuándo filtrar en función a la dirección MAC de destino. O sea, de acuerdo a la dirección MAC de destino, el switch decide si reenvía la trama o no la reenvía. Segundo, preparación para reenviar tramas mediante el aprendizaje de direcciones MAC, examinando la dirección MAC de origen de cada trama recibida por el switch. Y por último, preparación para reenviar solo una copia de la trama al destino mediante la creación de un capa 2, un entorno sin bucles con otros switches mediante el protocolo de árbol de expansión Spanning Tree, STP. Spanning Tree, protocolo de árbol de expansión. Entonces, nuevamente acá. De acuerdo a la dirección MAC de destino, el switch decide si reenvía la trama o no la reenvía. Y me prepara mediante el aprendizaje de las direcciones MAC que él tiene, examina la tabla y de acuerdo pues a la dirección MAC de origen es el que él va agregando como tal la dirección a la tabla. Más adelante ya vamos a ver un ejemplo más a fondo. Listo, entonces aquí tenemos nuevamente nuestra trama. Les indicaba que lo que se toma en el switch es el encabezado. Dentro del encabezado tomamos la dirección MAC de origen y la MAC de destino. Entonces básicamente un switch tomaría la trama que se muestra en la figura y tomaría una decisión de dónde reenviar la trama y enviaría la trama hacia otra interfaz. Regáleme un momentico por acá. Listo. Continuemos. Vamos a hablar acerca del reenvío de las tramas que son conocidas hacia una dirección unidifusión. Entonces, esto quiere decir cuando yo recibo una trama con una dirección MAC de destino y yo conozco esa dirección MAC de destino. A eso se le conoce como Known Unicast Frames. Entonces, para decidir si se reenvía una trama, un switch utiliza una tabla construida dinámicamente que enumera las direcciones MAC y las interfaces salientes. Los switches comparan la dirección MAC de destino de la trama y con esta tabla se decide si el switch reenvía una trama o simplemente la ignora. Aquí tenemos pues una figura, tenemos varios hosts, tenemos el host de Fred, Barney, Wilma y Betty. En este caso yo quiero desde el PC de Fred alcanzar el PC de Barney. Yo envío un paquete desde el PC de Fred hacia el PC de Barney. Entonces primeramente yo tengo desde el PC de Fred en mi trama. Yo voy a preguntar la dirección MAC de destino, es decir, la dirección MAC del PC de Barney. Entonces primeramente, ¿qué pasa? El switch va a ver que en el puerto, en este caso es el puerto Fast Ethernet 01, él recibe una trama. El segundo paso es, dice, esa trama está preguntando por la dirección de destino del PC de Barney. Y nuevamente el tercer paso es que reenvía la trama por la interfaz donde él conoce esa MAC, que es en este caso la interfaz Fast Ethernet 02. Y el último paso es que miren que también tengo pues el PC de Wilma y el PC de Betty conectados a mi switch. Como yo ya sé dónde está la dirección MAC de destino, yo ya conozco el puerto, yo reenvié el paquete, mi trama por ese puerto. Pero miren que por el puerto 3 y por el puerto 4 tengo otras MAC, yo por ahí no voy a enviar mi trama, porque yo conozco mi dirección MAC.
Entonces simplemente yo direcciono mi trama por el puerto en que yo conozco mi dirección MAC de destino. Y así es como queda mi tabla MAC, mi MAC Address Table. Miren, tengo la MAC en la interfaz faz 01, que es la dirección MAC del PC de Fred. En el puerto faz Ethernet 02 tengo la dirección MAC del PC de Barney. Y así pues tengo la dirección del PC de Wilma y la dirección del PC de Betty. Así se construye mi dirección, mi MAC Address Table. Listo, aquí pues tenemos lo mismo, pero más detallado. Nuevamente, yo quiero desde el PC de Fred alcanzar ahora el PC de Wilma. Nuevamente, en el paso 1, el PC de Fred envía la trama con la dirección de destino de la dirección MAC. Él envía la MAC destino. Entonces, ¿qué es el proceso que hace el switch? Primero, él recibe la trama por el puerto donde está conectado al PC de Fred, que es el puerto 01. Segundo paso, en esa trama le dice: yo quiero alcanzar esta dirección MAC de destino, que es la 020033333, que es el PC de Wilma. En este caso, como yo dentro de mi tabla, yo conozco esa dirección MAC de destino, yo le indico: sí, mire, yo conozco esa MAC por el puerto Giga 01. Miren que en el puerto Giga 01 yo tengo conectado otro switch. Entonces el otro switch me propaga él me enseña la dirección MAC del PC por el puerto Giga 01. Entonces yo lo que hago es reenvío mi trama por el puerto Giga 01, porque ahí es donde yo aprendo mi dirección MAC de destino. Y así queda mi tabla, mi MAC Address Table. Nuevamente, puerto fase Ethernet 01, tengo la dirección MAC del PC de Fred. Puerto fase Ethernet 02, conozco la dirección MAC del PC de Barney. Y miren que también conozco la dirección MAC del PC de Wilma y del PC de Betty, pero en este caso los aprendo a través del puerto Giga 01, que es mi conexión hacia el switch 2. Lo mismo sucede en el switch 2. Yo conozco en el puerto 3 y en el puerto 4 la dirección MAC del PC de Wilma y del PC de Betty. Y a través del puerto Giga 02, que me conecta al switch 1, aprendo las direcciones MAC del PC de Fred y del PC de Barney. Listo, este es el proceso que hace el switch 1. Ahora vemos cuál es el proceso que hace el switch 2. Nuevamente, yo recibo mi trama por la interfaz Giga 02. Seguidamente, dentro de esa trama hay una dirección MAC de destino. Está preguntando por la MAC del PC de Wilma, la 020033333. Como yo en mi tabla yo conozco dónde está esa dirección MAC de destino, lo que va a hacer es reenviar eso por el puerto donde yo la conozco, que en este caso es el puerto 3, el puerto fase Ethernet 03, y reenvío mi trama por ahí. Y ahí pues nuevamente construyo mi tabla MAC. Bueno, continuemos. Vamos a hablar acerca del aprendizaje de las MAC. ¿Listo? En el ejemplo anterior, aquí estamos suponiendo que el switch en su tabla él conoce la dirección MAC de destino. ¿Sí? O sea, le llega la trama y le llega una dirección MAC de destino, pero ahí ya estamos suponiendo que dentro de la tabla del switch ya está esa MAC, ya se conoce. Entonces ahora vamos a hablar cómo se hace ese aprendizaje de la MAC. Entonces, los switches construyen la tabla de direcciones escuchando las tramas entrantes y examinando la dirección MAC de origen en la trama. Importante. Entonces, ¿cómo se hace el aprendizaje? A través de la MAC origen de la primera trama es que yo agrego esa dirección MAC a mi tabla. Si una trama entra en el switch y la dirección MAC de origen no está en la tabla de direcciones MAC, el switch crea una entrada en la tabla. Esa entrada de tabla enumera la interfaz desde la que llegó la trama. Entonces veámoslo en esta imagen de acá. Tengo el PC de Fred, el PC de Barney, el PC de Wilma y el PC de Betty. Y tengo mi switch. ¿Sí? Mi switch no tiene entradas en la tabla MAC. No conozco la MAC de ninguno de los equipos. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de aprendizaje?
Fred se quiere comunicar con Barney. Entonces Fred envía, no sé, un ping o lo que sea. Trata de enviar un mensaje hacia Barney. Entonces el switch, el primer paso es en la interfaz, en este caso la interfaz fase Ethernet 01, él recibe una trama y dentro de esa trama la dirección MAC de origen es el PC de Fred. En caso tal de que, pues como vemos acá dentro de mi tabla yo no tenía entradas, lo primero que va a hacer es agregar la dirección MAC de origen. Entonces miren acá, donde dice 1, donde se ve el cuadro de la tabla, la primera entrada se ve por la interfaz fase Ethernet 01, yo aprendo la dirección MAC del PC de Fred. Ese es el primer paso. O sea, si yo no conozco la MAC de origen en la trama que recibo, automáticamente yo agrego esa MAC en mi MAC address table. ¿Listo? Ya después, lo mismo sucede viceversa. Yo en este caso voy a enviar un paquete desde Barney hasta Fred. Entonces envío un pin o un mensaje. Lo que hace es el switch es recibe la trama en el puerto fase Ethernet 02. Recibe la trama. Como yo no conozco la dirección MAC de origen del PC de Barney, al momento en que yo reciba la trama con la MAC de origen, voy a agregar esa MAC a mi tabla. Listo. Vamos a la siguiente. Vamos ahora a hablar acerca de cómo se hace el flooding, que no es conocido, en las tramas unicast y broadcast. Ya vamos a ver qué es el flooding. Cuando no hay ninguna entrada coincidente en la tabla, los conmutadores reenvían la trama a todas las interfaces, excepto a la interfaz entrante, mediante un proceso llamado flooding. Es decir, me llega la trama con una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino, ¿sí? Agrego mi dirección MAC de origen, pero yo no conozco la dirección MAC de destino. O sea, yo no sé, yo en mi tabla no conozco la dirección MAC de destino. Entonces, ¿qué es lo que hace el switch? En todas las interfaces él va a reenviar la trama. Por todas las interfaces él va a reenviar la trama hasta que uno de los hosts le responda nuevamente con la dirección MAC. Entonces ese proceso, que es reenviar la trama por todas las interfaces, se le conoce como flooding, inundación. Estoy inundando la trama en cada uno de los puertos del switch porque yo no conozco esa dirección MAC. ¿Listo? Entonces acá, la trama cuya dirección de destino es desconocida para el switch se denomina unknown unicast frame o simplemente unknown unicast. Si yo no conozco la dirección MAC de destino, o sea, si yo no la tengo dentro de mi tabla MAC, eso se le conoce como trama desconocida unicast o simplemente unicast desconocida, unidifusión. ¿Listo? Entonces acá, pues lo que nos está diciendo el switch es: si no sabes a dónde enviarlo, envíalo a todas partes. Inúndame la trama por todas las interfaces del switch. ¿Listo? Seguimos. Los switches también inundan las tramas de Broadcast LAN, que son las tramas destinadas a la dirección de Broadcast Ethernet de FFF.ff.ff. ¿Recuerdan en los capítulos anteriores que esta era nuestra dirección de MAC de Broadcast? Entonces también cuando estoy haciendo flooding, los switches inundan la trama en esta dirección MAC, que es la dirección MAC de Broadcast. Listo, en este caso pues aquí tenemos el ejemplo. Tengo pues mis 4 dispositivos y tengo mi tabla MAC vacía. El momento en que se haga una petición buscando una dirección MAC de destino, el switch va a enviar esa trama por todos los puertos. Listo, continuemos. Vamos a hablar acerca de cómo evitar loops, cómo evitar bucles usando Spanning Tree. Por ahora vamos a dar un concepto muy básico, muy general. Ya cuando estemos avanzando en los capítulos vamos a ver los estados de Spanning Tree y los modos de configuración. Pero ahorita tenemos que aterrizar pues el concepto de Spanning Tree. Listo, el protocolo de árbol de expansión. Spanning Tree bloquea algunos puertos para que no reenvíen tramas
para que solo exista una ruta activa entre cualquier par de segmentos LAN. Spanning Tree también tiene características negativas, incluido el hecho de que se necesita algo de trabajo para equilibrar el tráfico a través de los enlaces alternativos redundantes. Para evitar los bucles de capa 2, todos los switches deben utilizar Spanning Tree. Spanning Tree hace que cada interfaz de un switch se establezca en un estado de bloqueo o en un estado de reenvío. El bloqueo significa que la interfaz no puede reenviar ni recibir tramas de datos, mientras que el reenvío significa que la interfaz puede enviar y recibir tramas de datos. Listo, aquí pues resumiendo, mi protocolo de árbol de expansión, mi protocolo Spanning Tree STP, es un protocolo que me evita los bucles de capa 2. Ese es como tal el concepto general. Entonces, ¿cómo funciona? Me bloquea un puerto y me deja activo otro puerto. El puerto que está bloqueado, en ese puerto no se van a recibir tramas, y con eso solo queda un solo camino. ¿Listo? Aquí en la parte de abajo pues tenemos esta imagen. Vean que tenemos 3 computadores: el computador de Bob, el computador de Archie y el computador de Larry. ¿Listo? Entonces dice, la trama empieza desde acá, desde el PC de Larry. Entonces Larry se quiere comunicar con Bob, pero miren que acá, bueno, este es el ejemplo cuando no estamos usando Spanning Tree. Sí, eso es un bucle, el bucle normal. Entonces yo estoy en el PC de Larry, le envío un mensaje a Bob. Entonces recordemos, el switch que está conectado a Larry recibe la trama en el puerto, agrega la MAC address table de Larry y pregunta la dirección MAC de Bob, que es la dirección MAC de destino. En este caso, como el PC de Bob está apagado, pues yo no voy a conocer la MAC en ninguno de los 3 switches. Entonces, ¿qué hace el switch? Como yo no conozco la MAC, hago flooding, envío las tramas por todos los puertos. Entonces miren que acá el switch que está al lado del PC de Larry va a pasar al switch que está al lado del PC de Bob. Pero miren que el PC de Bob está apagado. O sea, yo todavía no conozco la MAC address del PC de Bob. Entonces, ¿qué hace el switch que está en el PC de Bob? Como él no conoce la MAC, vuelve y la reenvía por todos los puertos. Luego llega el switch de Archie y así sucesivamente. Como él tampoco conoce la MAC, vuelve y reenvía la trama por todos los puertos. Y así yo me quedo en un bucle. Eso se le conoce como un bucle capa 2. Se reenvían las tramas infinitamente entre los switches. ¿Cómo se ve eso reflejado? Pierdo gestión del equipo, me quedo sin servicio, o sea, me quedo sin nada de conectividad. O pues si tengo suerte se refleja a veces en un poco de intermitencia. Pero digamos, en mi experiencia he perdido todo el management del equipo y el procesador se eleva alto y es imposible configurarlo. Entonces, para eso nos sirve Spanning Tree. En caso tal de que estuviera Spanning Tree configurado en los 3 switches, uno de los puertos se bloquea. Puede ser el puerto de uno del PC de Archie, o del PC de Larry, o del PC de Bob. Eso pues Spanning Tree tiene ahí unas características que más adelante vamos a ver. Pero simplemente Spanning Tree lo que hace es me genera un camino y me bloquea uno de los puertos, rompiendo el bucle. ¿Listo? DAP-H09, vamos pechuga parce, muchas gracias. Bueno, continuamos. Vamos a hablar acerca del resumen. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de 3 pasos que hacen los switch. ¿Listo? Entonces, paso 1. Los switches reenvían las tramas en función de la dirección MAC de destino. Recuerden, siempre pregunto mi MAC de destino. Aquí hay 2 opciones. Si la dirección MAC de destino es una difusión, multidifusión o una difusión, recuerden, difusión, broadcast, multicast o unicast, de destino desconocida, es decir, yo no conozco esa MAC, el switch inunda la trama, aplica flooding, envío la trama por todas las interfaces del switch, excepto por donde yo estoy recibiendo la trama. ¿Cuál sería mi otra opción? Si la dirección MAC de destino es una dirección de unicast conocida, esta se encuentra dentro de la tabla. Y aquí tengo otras dos subopciones. Si la interfaz saliente enumera en la tabla de direcciones MAC es diferente de la interfaz en la que se recibe la trama,
el switch reenvía la trama fuera de la interfaz saliente. Si la interfaz saliente es la misma que la interfaz en la que se recibió la trama, el switch filtra la trama. Recuerden, filtra la trama es que la descarta, lo que significa que el switch simplemente ignora la trama y no la reenvía. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente les resumo. Si tengo una dirección MAC de destino y no la conozco, es un unknown unicast, multicast o broadcast, aplico flooding, envío la trama por todos los puertos. Si yo conozco la dirección MAC de destino, ahí aplico nuevamente otras dos opciones, otras dos condiciones. Si la dirección MAC de destino es diferente a la dirección MAC de origen, envío la trama por el puerto donde estoy aprendiendo la dirección MAC de destino. En caso tal de que la dirección MAC de origen sea igual que la dirección MAC de destino, aquí el switch lo que va a hacer es filtra la trama, la descarta y no la reenvío por los puertos. Este es el primer paso que se hace. Vamos con el segundo paso. Los switches utilizan la siguiente lógica para aprender las entradas de la tabla de direcciones MAC. Recuerden, ¿cómo se agrega la tabla de direcciones MAC? Con la dirección MAC de origen. Recibo la trama por mi puerto, qué dirección MAC de origen aprendo por ese puerto y agrego esa MAC a mi tabla. ¿Listo? Para cada trama recibida, examine la dirección MAC de origen y anote la interfaz desde la que se recibió la trama. Si aún no está en la tabla, agregue la dirección MAC y la interfaz en la que se aprendió. ¿Listo? Entonces recuerdan, ¿cómo funciona el aprendizaje de MAC? Con la dirección MAC de origen en la interfaz en donde yo estoy recibiendo la trama. Y listo, el último paso, el paso 3. Los switches utilizan spanning tree para evitar bucles al hacer que algunas interfaces se bloqueen, lo que significa que no envíen ni reciben tramas. Lo que les explicaba, hay un bucle y spanning tree lo que hace es una de las interfaces las bloquea para que se rompa ese bucle. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de cómo analizar y verificar algunos conceptos de switching. ¿Listo? Las interfaces están habilitadas de forma predeterminada, listas para comenzar a funcionar una vez que se conecta un cable. Esto aplica para todos los switches Catalyst de Cisco. Es decir, el equipo ya viene plug and play. Ya todas las interfaces vienen listas para que yo simplemente conecte y desconecte. Todas las interfaces están asignadas por defecto a la VLAN 1. Las interfaces Ethernet, Fase Ethernet y Gigabit Ethernet utilizan la negociación automática de forma predeterminada. La lógica de aprendizaje reenvía e inunda la MAC. El reenvío y la inundación de la MAC, el forwarding y el flooding funciona de forma predeterminada. Y spanning tree está habilitado por defecto. ¿Listo? Esas son como las características al momento que tengo un switch Catalyst de Cisco, vienen habilitadas por defecto. Nuevamente, VLAN 1 por defecto, las interfaces vienen con negociación automática, está el forwarding y el flooding de MAC por defecto y spanning tree está habilitado también de manera predeterminada por defecto. ¿Listo? Por acá no tenemos preguntas, no. Continuamos. Vamos a hablar acerca del manejo del clareado y del vencimiento de mi MAC Address Table, de las entradas de mi MAC Address Table. ¿Listo? Pues acá los switches aprenden las direcciones MAC, pero esas direcciones MAC no permanecen en la tabla indefinidamente. Recuerden, yo agrego mi dirección MAC de acuerdo a la dirección MAC de origen que yo estoy recibiendo en mi trama en el puerto. ¿Listo? Pero esa entrada no queda ahí indefinidamente. Hay un tiempo en donde pues se va a clarear o va a cambiar. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? El valor predeterminado es de 300 segundos en la mayoría de switches. ¿Cómo se mira ese tiempo? Con el Show MAC Address Table Aging Time. Con este comando yo veo el valor predeterminado que dura las entradas en mi MAC Address Table. ¿Listo? Continuamos. La tabla de direcciones MAC utiliza memoria direccionable de contenido, Content Addressable Memory. Es decir, la tabla MAC
utiliza esa memoria direccionable de contenido. Y el tamaño de mi MAC Address Table depende del tamaño de la CAM, de la Content Addressable Memory. ¿Cómo miro eso? ¿Cómo miro el tamaño? Con el comando show MAC Address Table count. Con eso miro el tamaño de cuántas direcciones MAC yo puedo tener en mi tabla. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y por último, cuando un switch intenta agregar una nueva entrada de tabla MAC y encuentra la tabla llena, el switch agota el tiempo de espera, es decir, elimina la entrada más antigua para hacer espacio a la nueva entrada. Listo, parce. Por acá pues tenemos algunos comandos, unos comandos generales. Tenemos pues el comando show MAC Address Table, que lo que hace es nos muestra nuestras entradas de la MAC, de nuestra tabla MAC. Nos asocia la VLAN y nos asocia el puerto. Ahorita lo vamos a ver ahí simulado. Con el comando show MAC Address Table Dynamic estoy filtrando a que me muestre solo las direcciones MAC que aprendo de manera dinámica. Yo también puedo asignar de manera estática una dirección MAC a modo de seguridad. Digamos, yo solo quiero que por este puerto se aprenda esta dirección MAC en específico. Eso es por seguridad. Con eso yo garantizo que si se conecta a otra máquina diferente que tiene una dirección MAC diferente, el puerto se va a bloquear. Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Listo, acá con el comando show MAC Address Table Dynamic VLAN, nuevamente estoy filtrando porque me muestre la dirección de mis MAC. Y también estoy filtrando que me muestre la VLAN y el número de la VLAN que yo quiero observar. Lo mismo, el comando abajo, show MAC Address Table Dynamic Address. Estoy filtrando por las direcciones MAC dinámicas y filtrando por una MAC en específico. ¿Listo? De igual manera el comando abajo, show MAC Address Table Dynamic Interface. Estoy filtrando por una interfaz que me muestre el valor, las entradas de las direcciones MAC dinámicas. Nuevamente acá el comando show MAC Address Table Count. Vamos a ver la cantidad de entradas que son permitidas dentro de mi tabla MAC. Con el comando show MAC Address Table Aging Time, yo voy a ver el tiempo de espera cuando una entrada se va a agotar. Esto lo vamos a ver en el ejemplo. Y acá tenemos un comando que se llama Clear MAC Address Table Dynamic. Con este comando lo que estoy haciendo es que vacíe mi tabla MAC con las direcciones dinámicas que aprendió. Entonces les voy a mostrar. Listo, son como los comandos más importantes. Ya el último es show interfaces status. Con esto vemos un estado de las interfaces. Y ya con el Clear MAC Address Table Dynamic, ahí puedo filtrar nuevamente por el número de la VLAN, por la interfaz o por la dirección MAC en específico. Listo, permítame por acá. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Listo, entonces tengo GNC3. Vamos a encender mis dos switches y entre esos switches voy a conectar 6 equipos. Vamos a encender los equipos. Por acá vamos a abrir. Cuando le doy clic, recuerden, estoy simulando que me conecto por consola al equipo. Tengo mi switch 2, mi switch 1. Ah, bueno, el switch 2 quedó en la parte izquierda. Bueno.
Listo, entonces en este caso, pues por defecto, lo que veíamos cuando tenemos un switch catalyst, por defecto vienen todas las interfaces encendidas. En este caso yo simulé solo puertos Ethernet de una tarjeta de Ethernet. Si recuerden, Ethernet es velocidad de 10 megabits por segundo. Van a estar en estado conectado por defecto. Todos van a estar asociados a la VLAN 1. Y el duplex y la velocidad va a estar automático. Eso viene por defecto. También vemos que viene habilitado Spanning Tree. ¿Cómo miro Spanning Tree? Con el comando Show Spanning Tree. Vemos que efectivamente ahí está habilitado. Por acá tenemos que está habilitado para la VLAN 1. Me dice que tiene habilitado Rapid Spanning Tree. Eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente es para que veamos que por defecto viene Spanning Tree habilitado. ¿Para qué servía Spanning Tree? El protocolo de árbol de expansión. Para evitar bucles de capa 2. Y acá pues tengo, como estoy en la VLAN 1 y todas las interfaces están en la VLAN 1 por defecto, pues todas estas interfaces van a hablar Spanning Tree por defecto. ¿Listo? Lo mismo para mi switch 2. Perdón, mi switch 1. Todas mis interfaces arriba, VLAN 1 por defecto, velocidad de automático y Spanning Tree habilitado. ¿Listo? Por ahora que tengamos eso clave. Bueno, vamos a mirar la tabla MAC. Show MAC Address Table. En este caso, miren que ya tengo una entrada en la interfaz Ethernet 1.0. La interfaz Ethernet 1.0, si no estoy mal, es la interfaz en donde yo conecté el switch 2 y el switch 1. La 1.0, efectivamente. Interfaz Ethernet 1.0 es donde yo hice la conexión entre los switches. Listo. Por ahora, pues como conecté dos equipos Cisco, ellos pues hablan internamente. Ellos tienen un protocolo que se llama CDP. Y ese protocolo lo que hace es pues me envía una información general del equipo de mis vecindades, pero solo que sean pues marca Cisco. En este caso pues por CDP se me genera una entrada y por eso yo conozco la dirección MAC de origen del otro switch. Pero vean que yo todavía no conozco las direcciones MAC de los otros computadores. Entonces vamos a simular acá cómo se hace ese proceso de aprendizaje. Entonces por acá PC1, PC2. Y PC3. Listo, creo que acá es show IP. Listo, ahí no tenía configurado una IP. ¿Cómo miro el comando para agregarle IP a esto? IP. Listo, ingrese la IP con la máscara y el default gateway. Entonces vamos a colocarle la IP 10.10.10.10, máscara 24 y el default gateway que sea la .1. Listo. Entonces PC1 quedó con la 10.10.10. Vamos a configurar esto para los demás equipos. PC2, vamos a colocarle la .20. PC3, la .30. Y lo mismo con del 4 al 5. Entonces abro el terminal de cada uno. PC4, .40, PC5, 50
IPC6, la 60. Listo, ya tengo una dirección IP configurada. Miremos aquí mi tabla MAC de mi switch. Cuando yo configuro una IP, pues él internamente envía un paquete a su default gateway, hace ahí un intercambio de mensajes TCP. Pero entonces vamos a clarear para hacer el aprendizaje de cada uno. Entonces clear MAC address table. Quiero clarear toda la tabla. Ay, perdón. Aquí me faltó dynamic. Listo. Clear MAC address table dynamic. Miren que ya no tengo ninguna entrada. Ya no tengo ninguna entrada en mi tabla MAC. Entonces del PC1 vamos a hacerle pin al PC2. Pin 10.10.10.10.20. ¿Qué es lo que hace el switch? Recibe la trama. Como les dije acá, pues entre los switches, como yo tengo una conexión entre los dos switches, hablan CDP. Entonces ahí se genera la trama y con la dirección MAC de origen del otro switch, y lo agrego de una vez a mi tabla. En este caso, ¿qué va a pasar cuando yo me quiera comunicar con el PC2? Cuando le haga pin a la 10.10.10.20, lo que va a hacer aquí el switch es agrega por donde está recibiendo la trama del PC1. Recibe la trama del PC1, asocia la MAC de origen de ese PC a la interfaz, la agrega esa entrada a mi tabla y va a preguntar por la MAC del PC2. Como no la conoce, como aquí no está la MAC del PC2, él lo que va a hacer es va a hacer flooding, va a inundar todas las interfaces del switch preguntando dónde está esa MAC. Entonces ya cuando el PC2 responde nuevamente por el puerto donde se aprende, y acá voy a tener el aprendizaje de la MAC del PC2. Entonces veré pin 10.10.10.20. Vamos acá mi entrada. Miren, tenemos acá en donde conectamos el PC1, en la Ethernet 01, y el PC2 en la Ethernet 02. Entonces, miren, ya tengo la entrada del MAC del PC1 y también tengo la entrada de la MAC del PC2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Me quiero comunicar con el PC3. Perdón, en la punto 30. Veo mi tabla MAC. Y aquí ya tengo la MAC del PC3. El PC3, si no estoy mal, está en la 00. Miren, aquí ya está la MAC del PC3. ¿Cómo es que mira acá la MAC del PC? Creo que es ipconfig. No, shortp. Sí. Miren, 6800 PC3. 6800 6800 66 6800 66. Miren, por la 01. Ahí tengo la MAC del PC3. Y así sucesivamente va a hacerle pin al PC4. 40. PC4. PC5. Y PC6. Mira acá mi tabla MAC. Y efectivamente, recuerden, por la interfaz Ethernet 1.0 es donde yo conozco yo tengo la interconexión con el otro switch. Pero adicional, por ahí también estoy aprendiendo las direcciones MAC de los otros PCs. ¿Sí? Entonces, a veces puede suceder que un cliente tenga muchos switches y nos pidan que busquemos una dirección MAC en específico. Entonces, por ejemplo, quiero coger esta MAC
show MAC address table address, coloco la dirección MAC y me filtra y me dice, sí, yo conozco esta MAC por el puerto de Ethernet 01 de forma dinámica y por la VLAN 1, pero en el puerto de Ethernet 01 no está directamente conectado a este equipo. Recuerden que en el puerto de Ethernet 10, perdón, está mi otro switch. Entonces yo voy y salto al otro switch y le pregunto, oiga señor, ¿usted conoce esta dirección MAC de destino? Show MAC address table address y filtro. Y miren, sí señor, yo conozco esta dirección MAC de destino a través del puerto de Ethernet 02, que aquí es donde realmente está conectado directamente por la VLAN 1 y de forma dinámica. ¿Sí? Entonces cuando estemos haciendo un troubleshooting de MAC, tengamos en cuenta cómo va la topología. Si va por la conexión entre switches o directamente las máquinas están conectadas al switch. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si yo, digamos, estoy con alguien, estoy con unas manos remotas y yo asumo, le digo, no, esta MAC está acá y voy a hacer un cambio de cableado. Le digo, no, le digo a él, venga, desconecte este puerto. ¿Qué pasa si desconecto este puerto? Me estoy tumbando la interconexión, esta interconexión de los dos switches. Donde yo llegue a tumbar ese puerto, pues me bajo la conectividad de los demás equipos. Entonces tengan en cuenta bien la topología y estén seguros donde está directamente conectado el equipo. Porque si yo le digo al mano remota, si le digo, bueno, vamos a cambiar el cableado, desconecte esta interfaz, pues dejo sin servicio a las otras máquinas, y en realidad esa máquina no estaba ahí, ese no era el cable que tenía la falla. El cable que tenía la falla era este, el Ethernet 02. ¿Yo cómo hice eso? Preguntando la MAC address de destino. Por acá dice Luisa HH8, le dice que desconecte y quita la conexión. Que sí, efectivamente, donde yo le diga que desconecte ese cable, imagínate que eso sea una troncal y por ahí tenga 1000 clientes, pues dejo sin servicio a los 1000 clientes. Entonces, importante que veamos que va directamente conectado. Y a veces puede que esté con descripción, pero la descripción no nos garantiza nada. Entonces, ¿yo cómo sé que es una interfaz de interconexión? Miren que aprendo muchas MAC por ahí. Entonces, eso ya me da una pista. Por la interfaz Ethernet 1.0 estoy aprendiendo muchas direcciones MAC. Eso quiere decir que hay otro equipo ahí que me está enseñando todas esas direcciones MAC. Entonces eso es una interfaz de una interconexión. Por lo tanto, posiblemente ahí no esté mi máquina directamente conectada. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Veamos estos comandos interesantes. Show MAC address, aging time. Efectivamente, por defecto son 300 segundos. Si eran 300 segundos o 300 milisegundos. Venga, miramos acá la diapositiva. Aging. Bueno, aquí no dice. $300 segundos. 300 segundos. 300 segundos. Entonces con este comando, por defecto, cada 300 segundos, si no hay conectividad, si no hay mensajes, intercambio de mensajes entre las máquinas, van a desaparecer. Va a desaparecer esta entrada de mi tabla MAC. Entonces, pues a veces es bueno aumentar este tiempo en caso tal de que pues yo necesito una máquina que siempre el switch sepa qué MAC es. O no quiero que me quite la entrada de ahí. Entonces, ¿cómo modificamos este valor? Entramos al nueva configuración global, configure terminal. Lo escribimos completo. Si no estoy mal, esto es aging MAC address, si era así. MAC address table, aging time. Y miren, me dice, si coloco el valor de 0, voy a deshabilitar. Y el valor de 10 a... Esto es 1, 2, 3 a 1.000.000. De 1 a 1.000.000 de segundos. Miren, age time in seconds, segundos. Entonces con el comando MAC address table, aging time, por ejemplo, digo, ya no tenga 300 sino 400 segundos.
Ahí ya modifiqué mi valor. Entonces vamos a mirar Show Mac Stable Aging Time. Miren que ya cambió a 400. O quiero que sea, no quiero que sea tanto tiempo, sino quiero que sean 10, 20 segundos. Ya eso depende de las características y pues de las necesidades del diseño de nuestra red. Listo. ¿Cómo vemos cuántas Mac soporta mi tabla Mac? Show Mac Address Table. Count. Miren. Dinámicamente estoy aprendiendo una. Tengo entradas por la VLAN 1. Y estas son el total de direcciones Mac disponibles. Miren todas las Mac disponibles que yo puedo aprender en este equipo. 207 millones. Permítame un momento acá porque cuando modifiqué el contador, como estos equipos pues no se están hablando, es como si hubiera clareado la tabla Mac. Entonces voy a hacer nuevamente pin a todos los equipos para que se agreguen mis entradas y llenemos acá nuestro contador. ¿Listo? Entonces antes teníamos solo una entrada. Ahora ¿cuántas tenemos? Tenemos 7. Tenemos 7. Este contador debió haber disminuido en 7. No sé por qué, me imagino que por lo que pues estamos usando un entorno simulado. Aquí debería estar en 49, porque ya usamos 7. ¿Listo? Entonces eso también nos puede servir. Digamos, pongamos un ejemplo que tengamos acá muchas máquinas, muchas direcciones Mac, y tenga un switch que me soporte mucho menos este valor. Y de un momento a otro yo veo que se desconectan o veo que mi tabla Mac empieza a eliminar algunos valores. Entonces miro Show Mac Stable Count y miro si en realidad tengo pues más espacio disponible. Listo. Bueno, eso sería todo por hoy. Les resumo. Vimos aprendizaje de Mac. ¿Cómo se hace el aprendizaje de Mac? Recibo mi trama por la interfaz con la dirección MAC de origen. Si yo no conozco esa dirección MAC, con la dirección MAC de origen, agrego esa dirección a mi tabla. Con la dirección MAC de destino, si no conozco la dirección MAC de destino, inundo todos los puertos. Utilizo Flooding. Inundo todos los puertos del switch para ver en dónde puede estar esa dirección MAC. ¿Listo? ¿Cómo evito los bucles encapados? Utilizando Spanning Tree, el protocolo de árbol de expansión. Básicamente Spanning Tree lo que hace es me bloquea una de las interfaces para romper el bucle. Ese es el resumen de Spanning Tree. Listo. Entonces por acá permítanme, ya les paso el link del Kahoot para que respondamos nuestras preguntas. Por ahí Luisa HH, pues recuerda que en Claro todo es posible. Sí, tienes toda la razón. Y no solo en Claro, eso sucede en todos los proveedores de servicios. Eso nos pasa a todos. Entonces si vamos bien preparados y sabemos lo que estamos haciendo, pues nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Y en vez de solucionar la falla, pues lo que vamos a hacer es crear otra falla. También un momento acá. Ya inicio el Kahoot. ¿Dónde quedó esta vaina? Empezar. Copiar. Listo, ya les envié el link del Kahoot
para que participemos a ver en qué posición quedamos y si nos quedaron los conceptos claros. Bueno, por acá ya tenemos 6 personas. Paola, Cha, Wilson, Bam, Jeff, Mula Fértil, Negra, Cacaroto. No sé si ya está Luisa. Bueno, acá las personas que están viendo el stream, les recomiendo que actualicen, le den un momento F5 para que se acortemos un poquito el delay. Listo, démosle F5, las personas que estamos viendo el stream, démosle F5 para que se acorte el delay. Y con eso no lo veamos tan atrasado, para que tengamos más tiempo para responder. Listo, no sé si ya está Alexis. Sí. Ahí entraron 2 más de HCP Failover. Uy. No sé si Luisa ya está en el Kahoot. Bueno, esperemos 30 segunditos más a ver si alguien más se une. Si no, empezamos. Bueno, empecemos. Nos fuimos. Capítulo 5. Que describe parte del proceso de cómo un switch decide reenviar una trama destinada a una dirección MAC conocida. Yo conozco la dirección MAC. ¿Qué hago? Compara la dirección de destino con la tabla de dirección MAC. Compara la dirección de origen con la tabla de dirección MAC. Reenvía la trama a todas las interfaces. O compara la dirección IP de destino con la dirección MAC de destino. ¿Qué hago cuando yo conozco la trama y conozco la dirección MAC? Excelente. Comparo la dirección de destino con la tabla de dirección MAC. Yo miro la dirección, como yo conozco la dirección MAC, reviso mi MAC address table. Entonces yo conozco, porque yo conozco esa MAC, yo conozco esa dirección de destino. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Excelente, Paola, Bam, Kakaroto, Mula Fértil, Jeff. Vamos a la siguiente. ¿Listo? Como un switch LAN decide reenviar una trama destinada a una dirección MAC de broadcast. Compara la dirección de destino unicast con la tabla. Reenvía la trama a todas las interfaces, excepto la interfaz entrante. Compara la interfaz entrante de la trama con la entrada MAC de destino. O compara la interfaz entrante de la trama con la entrada MAC de origen. ¿Recuerdan? Así, yo aquí hacía con un frame de la dirección MAC de broadcast. Aplicaba flooding. Excelente. Reenvía la trama a todas las interfaces, excepto la interfaz entrante. Dirección de broadcast de MAC, la FFF. Quiere decir que cuando yo reenvío una trama a esa dirección MAC de broadcast, estoy inundando todas las interfaces, estoy haciendo flooding. Vamos a la siguiente pregunta. Bam, Calixo, Paola, excelente. Chao, Wilson. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hace el switch con una trama destinada a una dirección de unicast desconocida? Compara la dirección de destino unicast con la tabla. Compara la interfaz entrante de la trama con la entrada MAC de origen. Compara la interfaz entrante de la trama con la entrada MAC de destino. Reenvía la trama a todas las interfaces excepto la interfaz entrante. ¿Qué hago cuando tengo una dirección unicast desconocida? Yo no la conozco. ¿Recuerdan? Hago flooding.
¿Qué era flooding? Excelente. Reenvía la trama a todas las interfaces porque yo no la conozco. Es desconocida, yo no la conozco, entonces hago flooding. Reenvío la trama a todas las interfaces, excepto pues a la interfaz entrante. Listo, estoy haciendo flooding porque yo no conozco mi dirección MAC de destino. Excelente, Bam, Paola, Kakaroto, Jeff. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe agregar una nueva dirección MAC a su tabla de direcciones MAC? Compara la ID de la VLAN con la tabla de direcciones MAC. Compara la dirección de origen unicast con la tabla de dirección MAC. Compara la dirección de destino unicast con la tabla de dirección MAC. Compara la entrada de cachar IP de la dirección IP de destino. ¿Recuerdan yo cómo hacía el aprendizaje de MAC? ¿Cómo añado una entrada a mi tabla MAC? Excelente. Comparo la dirección de origen y unicast con la tabla de dirección MAC. Entonces, cuando tengo una nueva MAC, yo no la conozco, tengo una nueva, ¿cómo la agrego? Con la dirección MAC de origen en la trama de la interfaz que estoy recibiendo. Vamos a ver el podio. Kakaroto, excelente. 3 respuestas correctas seguidas. Jeff, Bam, Paola, Calypso. Vamos a la siguiente. Siguiente pregunta. Un switch de 24 puertos. De puertos 10-100. Tiene 24 puertos, del 01 al 024. En estos 24 puertos yo conecto 10 PCs en orden. Es decir, del puerto 1 al puerto 10 yo conecto 10 PCs. Indiquemos qué respuesta es correcta de las 4. El puerto fase Ethernet 011 está en estado conectado. El puerto Ethernet 01 está en estado conectado. O el puerto fase Ethernet 05 está en estado conectado. O la última, el puerto Ethernet 015 está en estado no conectado. ¿Recuerdan qué interfaz era la 10-100? ¿Qué interfaz era la 10-100? Ahí les doy esa pista. Tengo 10 PCs conectados del puerto 1 al puerto 10. Excelente. El puerto fase Ethernet 05 está en estado conectado. ¿Por qué fase Ethernet? Porque tengo una interfaz 10-100. Recuerde que si solo fuera 10, fuera una Ethernet. Como es 10-100, 100 es fase Ethernet. En este caso, para lo que escogieron que el puerto Ethernet 01 está en estado conectado, no es correcto porque el puerto Ethernet 01 sería solo de velocidad 10. Aquí yo les puse 10-100. ¿Listo? La 015 no aplica porque no estoy hablando de puertos Ethernet, sino de puertos fase Ethernet. ¿Listo? Entonces, felicitaciones para los que colocaron esto. Vamos a ver el podio. Kakaroto, excelente. Jeff, Calypso, HCF Failover, Bam. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes respuestas es verdadera? Tengo acá mi Show MAC Address Table Dynamic. Tengo mis direcciones MAC asociadas a mis puertos y a la VLAN 1. Miremos. La interfaz Giga 02 se conecta directamente a un dispositivo con MAC 02BB. El switch ha aprendido 3 direcciones MAC desde que se encendió el switch. O las 3 MAC se aprendieron en función de la elección MAC de destino. Y la última, acá, bueno, no puedo poner toda la MAC, pero 02CC, esta dirección, se aprendió de la dirección MAC de origen de una trama que entró en el puerto Giga 03. ¿Cuál de estos 4 es la correcta? Vamos a ver esas respuestas. Excelente para la persona que colocó la verde. Les confirmo, la MAC 02CC se aprendió a través de una trama que ingresó a la interfaz 03 con la dirección MAC de origen. Ya les voy a decir por qué las otras no son correctas.
En la interfaz Giga 02 se conecta directamente a un dispositivo con MAC 02 BBB. ¿Saben por qué esto no es correcto? Yo cómo sé que la interfaz 02 está conectado a ese equipo. ¿Recuerdan que eso puede ser una interconexión? ¿Qué tal ahí vaya otro switch? Entonces puede que no esté directamente conectado. O sea, aquí yo no puedo asumir esto. Lo que les decía, yo no puedo asumir que esté directamente conectado porque yo no sé si en esta interfaz vaya otro switch conectado. Entonces, mal para los que colocaron esta. ¿Por qué no es esta? Las tres MAC se aprendieron en función de la dirección MAC de destino. Recuerden, el aprendizaje de MAC se hace con la dirección MAC de origen, no con la dirección MAC de destino. Los que colocaron la amarilla, el switch ha aprendido tres direcciones MAC desde que se encendió el switch. ¿Se acuerdan cuando yo inicialicé mi switch y les mostré la tabla MAC? Que no había entradas de los PCs. Hasta que yo no haga conexión, hasta que yo no haga conexión, haga intercambio, no se aprenden las direcciones MAC. Entonces esto es falso. Cuando yo enciendo el switch, no es que automáticamente yo aprenda las direcciones MAC. Tiene que haber algo ahí, un intercambio de mensajes. Tengo que recibir la MAC de origen para que se haga el aprendizaje de MAC en mi tabla. ¿Listo? Vamos como quedó los resultados. Excelente, Kakaroto, Jeff, Paola. Felicitaciones. Sigan así. Regáleme un segundito que se me apagó la cámara. Que me voy a despedir. Ay. Listo. Ahí ya está. Bueno, ese es el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. La otra semana normal, lunes, miércoles a las 7 de la noche. Qué pena que me surgió algo del trabajo y pues no puedo iniciar a las 7. Yo les aviso si de pronto a partir del 19 de abril me toque cambiar los streams a martes y jueves porque me toca certificarme en ITIL. Y esos cursos son precisos lunes, miércoles y viernes. Entonces pues yo les estaré avisando si de pronto cambiamos los streams a los martes y los jueves. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita noche, que tengan un buen fin de semana. Que descansen.